La taza se deslizó de sus manos, como si sus dedos hubieran olvidado cómo sostener las cosas. El sonido del porcelana, estrellándose contra el piso de la cocina, retumbó en el silencio de la casa vacía. Elena se quedó mirando los pedazos esparcidos a sus pies, observando cómo el café formaba un charco oscuro que se extendía lentamente entre las baldosas blancas. Sus piernas temblaban, no por el susto, sino porque algo dentro de ella sabía que esto era más que un simple accidente. Era una señal, una advertencia de su propio cuerpo diciéndole que las cosas habían cambiado, que ya no era la misma mujer que había sido hace apenas unos años. «Estoy bien», susurró al aire vacío, aunque nadie estaba allí para escucharla. Repitió las palabras como un mantra, como si diciéndolas en voz alta pudiera hacerlas verdad. «Estoy bien. Estoy perfectamente bien». Pero sus manos seguían temblando mientras buscaba el trapeador y sus rodillas protestaban cuando se agachó para recoger los pedazos más grandes. 76 años. Esa era su edad. 76 años de vida, de experiencias, de alegrías y tristezas. Y ahora, en este momento, sola en su cocina, rodeada de fragmentos de porcelana y café derramado, Elena Martínez se dio cuenta de algo aterrador. Había comenzado a tenerle miedo a su propia casa. No era un miedo dramático, no era el tipo de terror que te paraliza o te hace gritar. Era algo más insidioso, más silencioso. Era ese momento en que te paras en la ducha y te preguntas qué pasaría si resbalaras. Era esa fracción de segundo cuando bajas las escaleras y tus pies dudan, inciertos. Era la pregunta que te hacías cada noche antes de dormir. Si algo me pasara ahora, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta? Pero antes de continuar con la historia de Elena y descubrir el milagro que transformó su vida cuando todo parecía perdido, no olvides darle like y dejarme un comentario contándome ¿desde qué rincón del mundo me estás acompañando en este momento? ¿Nos sigues desde México, Colombia, España, Estados Unidos? Cada comentario que dejas, cada palabra que escribes, es como recibir un abrazo cálido que atraviesa la distancia. Elena había sido enfermera durante 42 años. 42 años cuidando a otros, sanando heridas, sosteniendo manos temblorosas, escuchando miedos susurrados en mitad de la noche. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en hospitales que olían a desinfectante y esperanza mezclados. Había visto nacer bebés y había cerrado los ojos de ancianos. Había consolado a familias destrozadas y había celebrado milagros inesperados. Conocía el cuerpo humano mejor que la mayoría de las personas. Sabía exactamente qué tan frágil era, qué tan rápido podía traicionarte, qué tan silenciosamente podía comenzar a fallar. Por eso sabía lo que significaba esa taza cayendo de sus manos. Su esposo, Roberto, había muerto hacía 4 años. No de forma dramática, no después de una larga enfermedad que les diera tiempo de prepararse. Un infarto masivo una tarde de domingo mientras podaba los rosales del jardín. Elena había salido con limonada fresca y lo había encontrado allí, entre las flores que tanto amaba, con las tijeras de podar todavía en la mano. Los paramédicos le dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido. Esas palabras estaban destinadas a consolarla. Pero Elena, con su experiencia de enfermera, sabía que no había forma de estar seguros de eso. Sabía que los últimos momentos podían estirarse como goma elástica, que un segundo de dolor podía sentirse como una eternidad. Los primeros meses después de su muerte fueron un borrón de condolencias, papeles legales y el incómodo silencio de una casa que de repente parecía demasiado grande. Sus 3 hijos habían venido al funeral, por supuesto. Mariana desde Barcelona, donde trabajaba como arquitecta. Daniel desde Buenos Aires, con su esposa e hijos. Y Sofía, la menor, desde Córdoba, con su nuevo bebé en brazos. Todos habían permanecido unos días. Habían llorado juntos. Habían compartido recuerdos de Roberto. Habían organizado sus asuntos.
Habían prometido visitarla pronto. Y luego, como era natural, como tenía que ser, se habían ido de vuelta a sus vidas. Elena no los culpaba, nunca los culparía. Ellos tenían sus propias familias, sus trabajos, sus responsabilidades. Ella había criado a sus hijos para que fueran independientes, para que construyeran sus propias vidas. Y lo habían hecho maravillosamente. Estaba orgullosa de ellos. Pero eso no cambiaba el hecho de que ahora, la mayoría de las noches, ella era la única persona en una casa de 4 dormitorios en las afueras de Mendoza. Durante el primer año, Elena había mantenido sus rutinas. Se levantaba temprano, como siempre lo había hecho durante sus años de trabajo en turnos hospitalarios. Preparaba su desayuno, escuchaba las noticias, salía a caminar por el barrio. Mantenía la casa impecable, como si Roberto pudiera regresar en cualquier momento y reprocharle el polvo en los estantes. Cocinaba comidas completas para ella sola, aunque terminaba tirando la mitad porque era imposible cocinar para una sola persona cuando habías pasado décadas cocinando para 5. Pero gradualmente, imperceptiblemente, las cosas habían comenzado a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Olvidar dónde había dejado las llaves, perder el hilo de una conversación telefónica con Mariana, quedarse dormida en el sofá a media tarde. Elena se había dicho a sí misma que era normal, que todos olvidan cosas, que el cansancio era parte de envejecer. No era nada de qué preocuparse. Luego vinieron cosas más preocupantes. Esa vez que había salido a caminar y de repente no reconoció la calle donde estaba, aunque había vivido en ese barrio durante 30 años. El momento de pánico puro antes de que su cerebro se reconectara y recordara el camino a casa. O esa noche, cuando se había despertado a las 3 de la madrugada, convencida de que debía ir al hospital para su turno, había comenzado a vestirse con su uniforme de enfermera antes de recordar que se había jubilado hacía 6 años. Y ahora, la taza, la maldita taza, deslizándose de sus dedos como si sus manos hubieran decidido simplemente dejar de obedecer órdenes. Elena se sentó en una de las sillas de la cocina, todavía sosteniendo el trapeador húmedo. A través de la ventana podía ver el jardín que Roberto había cuidado con tanto amor. Los rosales seguían allí, aunque ella no tenía ni la habilidad ni la energía para mantenerlos como él lo hacía. Estaban sobrecrecidos, algunas ramas secas entremezcladas con las vivas. Como ella, pensó amargamente. Partes de ella todavía floreciendo, partes de ella secándose lentamente. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Mariana, su hija mayor. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Elena forzó alegría en su voz. «Bien, mi amor. Todo bien. ¿Cómo están los niños?» Siguieron con la conversación habitual. Mariana le contó sobre el proyecto arquitectónico en el que estaba trabajando, sobre cómo Lucas estaba teniendo problemas en la escuela, sobre una pelea que había tenido con su esposo Javier. Elena escuchó, hizo los sonidos apropiados en los momentos correctos, ofreció el consejo maternal estándar, pero en ningún momento mencionó la taza, no mencionó el temblor en sus manos. No mencionó que la noche anterior se había despertado y no recordaba qué día era. Después de colgar, Elena se quedó sentada con el teléfono en la mano durante largo rato. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué había mentido? Conocía la respuesta aunque no le gustaba admitirlo. Porque si lo decía en voz alta, si admitía que las cosas no estaban bien, entonces algo tendría que cambiar. Y el cambio, a los 76 años, era aterrador. Pero 3 días después, cuando casi se cayó en la ducha y tuvo que agarrarse de la cortina de baño para no golpearse la cabeza, Elena supo que no podía seguir ignorándolo. Se sentó en el borde de la bañera, todavía mojada, el corazón latiendo salvajemente en su pecho, y lloró. Lloró por Roberto, que no estaba allí para ayudarla. Lloró por su cuerpo, que la estaba traicionando. Lloró por la vida que había tenido y que estaba deslizándose entre sus dedos como arena. Cuando finalmente dejó de llorar, Elena se secó, se vistió y tomó una decisión.
Llamó a Mariana. «Necesito hablar contigo sobre algo», le dijo sin preámbulo cuando su hija contestó. «Algo importante». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mariana conocía a su madre lo suficientemente bien como para detectar el peso en su voz. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?» «Estoy bien», comenzó Elena, y luego se detuvo. «No, en realidad no estoy bien. Necesito ayuda, cariño. Las cosas se están poniendo difíciles aquí». Lo que siguió fue una conversación larga, dolorosa, honesta. Elena le contó a Mariana sobre los temblores, sobre los olvidos, sobre el miedo constante de caerse, de lastimarse, de quedarse sola en el piso sin poder pedir ayuda. Mariana escuchó, y Elena podía escuchar en su voz que estaba llorando también. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes?», preguntó Mariana, su voz quebrándose. «Porque no quería ser una carga», admitió Elena. «Porque quería seguir siendo tu madre, no tu responsabilidad». «Siempre serás mi madre», dijo Mariana firmemente. «Y cuidarte no es una carga, es amor». Pero aún así, ahora venía la parte difícil. ¿Qué hacer exactamente? Durante las siguientes semanas, la familia Martínez tuvo múltiples conversaciones, llamadas telefónicas que duraban horas. Videollamadas donde los tres hermanos aparecían en cuadritos en la pantalla de la computadora de Elena, cada uno desde su ciudad, cada uno con sus opiniones sobre qué era lo mejor para su madre. Daniel, siempre el práctico, sugirió una residencia geriátrica. «Hay lugares muy buenos ahora, mamá. No son como antes. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades, otros residentes con quienes socializar. Estaría segura». Sofía, la más emocional, propuso que Elena se mudara con ella a Córdoba. «Tenemos espacio, mamá. Podrías tener tu propia habitación. Los niños te adorarían tenerla cerca». Mariana, siempre tratando de encontrar el punto medio, sugirió contratar a alguien para que ayudara a Elena en casa. «Así podrías quedarte en tu casa, mamá. No tendrías que irte de tu barrio, de tus recuerdos». 3 opciones, 3 caminos diferentes, y Elena no tenía idea de cuál elegir. Finalmente, decidió empezar con la primera sugerencia de Daniel, una residencia. La idea le revolvía el estómago, pero Daniel tenía razón en algo: estaría segura. Y después del incidente en la ducha, la seguridad parecía más importante que nunca. La residencia San Martín estaba ubicada en una zona tranquila de Mendoza, rodeada de árboles y jardines bien cuidados. Desde afuera se veía como un hotel elegante, más que como un asilo de ancianos. Las paredes eran de un color melocotón suave, había flores en macetas junto a la entrada y una fuente decorativa burbujeaba alegremente en el pequeño patio frontal. Elena llegó un martes por la mañana, acompañada por Sofía, que había viajado especialmente para estar con ella en este día. Su hija más joven llevaba al pequeño Matías en brazos, de apenas 8 meses, y Elena se aferró a ese detalle de normalidad mientras subían los escalones de la entrada. «¿Estás segura de esto, mamá?», preguntó Sofía por enésima vez. Elena asintió, aunque su estómago se retorcía de ansiedad. «Es solo temporal, para ver cómo funciona. Si no me gusta, me voy. Eso es todo». La directora, una mujer llamada Patricia Herrera de unos 50 años, con una sonrisa profesional y amable, la recibió en un despacho decorado con buen gusto. Hablaba con un tono suave pero firme, el tipo de voz que Elena reconocía de sus años en el hospital, la voz de alguien acostumbrada a lidiar con pacientes y familias preocupadas. «La residencia San Martín no es solo un lugar donde venir a esperar», explicó Patricia, mientras les mostraba folletos brillantes con fotos de residentes sonrientes participando en diversas actividades. «Es una comunidad. Tenemos clases de pintura, de yoga adaptado, clubes de lectura, salidas organizadas. Nuestros residentes no solo viven aquí, prosperan aquí». Elena hojeó los folletos sin mucho interés.
Las personas en las fotos se veían demasiado felices, demasiado activas, demasiado falsas, como si fueran actores contratados para hacer que un asilo se viera mejor de lo que era. Pero siguió adelante con el tour de todas formas. La residencia era, objetivamente hablando, muy bonita. Los pasillos eran amplios y bien iluminados, con barandas a ambos lados para que los residentes pudieran apoyarse si lo necesitaban. Había plantas en rincones estratégicos, cuadros en las paredes, alfombras que amortiguaban el sonido de los pasos. El comedor era espacioso, con mesas para 4 personas cubiertas con manteles de color azul claro. La cocina, que Patricia les mostró con orgullo, estaba equipada profesionalmente y olía a pan recién horneado. Nuestro chef, Rodrigo, ha trabajado en restaurantes de 5 estrellas, alardeó Patricia. La comida aquí es excepcional. Muchos de nuestros residentes dicen que comen mejor aquí que en sus propias casas. Visitaron la sala de actividades, donde un grupo de residentes pintaba paisajes bajo la guía de una instructora joven y entusiasta. Vieron la biblioteca, pequeña pero bien surtida. El jardín trasero, con bancos estratégicamente colocados bajo la sombra de los árboles. La sala de televisión, donde varios ancianos dormitaban frente a una telenovela. Finalmente, Patricia las llevó a la habitación que sería de Elena. Estaba en el segundo piso, con vista al jardín. Era pequeña pero pulcra. Una cama individual con un cubrecama color lavanda, una mesita de noche, un armario empotrado, un escritorio pequeño bajo la ventana y una silla tapizada en tela floreada. Había un baño privado, también pequeño pero funcional, con barras de apoyo instaladas junto al inodoro y en la ducha. Puede traer sus propias cosas para personalizarla, dijo Patricia, gesticulando alrededor de la habitación. Fotos, objetos decorativos, lo que la haga sentir como en casa. Elena se paró en el centro de la habitación, dando una vuelta lenta para absorber todos los detalles. Era agradable, era segura, era estéril, como un cuarto de hotel, como un lugar donde te quedas temporalmente pero nunca realmente vives. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Sofía suavemente, cambiando a Matías de brazo. Está bien, dijo Elena, y era verdad, estaba bien. Ese era el problema, solo estaba bien. Pero firmó los papeles de todas formas. Sofía la ayudó a empacar sus cosas durante los siguientes días. Ropa, algunos libros favoritos, fotos familiares en marcos, su vieja manta tejida que Roberto le había regalado en su 20º aniversario. Trataron de hacer que la pequeña habitación se sintiera más personal, pero no importaba cuántas fotos colgaran o cuántos objetos familiares colocaran en el escritorio, la habitación nunca dejaba de sentirse como lo que era, temporal. Los primeros días en la residencia San Martín fueron extraños pero tolerables. Elena se despertaba temprano, como siempre, pero ahora en lugar de levantarse a preparar su propio café, tenía que esperar hasta que sonara el timbre del desayuno a las 7:30. Bajaba al comedor donde una mujer alegre llamada Mercedes le servía café tibio y medialunas que, aunque eran buenas, nunca sabían tan bien como las que solía comprar en la panadería de su barrio. La rutina estaba completamente establecida. Desayuno a las 7:30. Medicamentos distribuidos a las 8, actividad matutina a las 9, almuerzo a las 12:30, tiempo de descanso de 1 a 3, merienda a las 4, actividad vespertina a las 5, cena a las 6:30, luces atenuadas a las 9. Todo el mundo era amable. Las enfermeras sonreían y le preguntaban cómo se sentía. Los otros residentes asentían educadamente cuando se cruzaban en los pasillos. Patricia pasaba regularmente para asegurarse de que todos estuvieran contentos. No había nada objetivamente malo con el lugar. Pero Elena se sentía como si estuviera viviendo en una caja de cristal. Compartía mesa en el comedor con otras 3 mujeres. Estaba Beatriz, de 82 años,
que había sido maestra de escuela primaria durante 50 años y que ahora apenas podía recordar qué día era. Estaba Rosa, de 79, antigua dueña de una librería que se quejaba constantemente de todo: la comida, el clima, las actividades, los otros residentes. Y estaba Carmen, de 74, la más joven del grupo, que había sido contadora y que hablaba muy poco, prefiriendo leer novelas románticas durante las comidas. Las conversaciones en la mesa seguían patrones predecibles. ¿Cómo durmió anoche, Beatriz? Oh, bien, bien. ¿Y tú? También bien. El café está un poco frío hoy, ¿no crees? Sí, siempre está frío. Deberían hacer algo al respecto. Y así día tras día. Conversaciones que no iban a ninguna parte, que no significaban nada, que solo llenaban el silencio. Elena intentó participar en las actividades. Fue a la clase de pintura y pintó un jarrón con flores que se veía como algo que un niño de 5 años habría hecho. Fue al yoga adaptado, pero se sentía ridícula haciendo estiramientos simples mientras la instructora, demasiado entusiasta, los animaba con voz cantarina. Intentó unirse al club de lectura, pero se dio cuenta de que nadie realmente había leído el libro. Solo se sentaban y tomaban té mientras la coordinadora les contaba la trama. Una tarde, después de una semana en la residencia, Elena estaba sentada sola en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín. Podía ver a algunos residentes caminando lentamente por los senderos, otros sentados en los bancos. Todos se movían despacio, con cuidado, como si el mundo estuviera hecho de cristal y un movimiento brusco pudiera romperlo todo. Alguien tocó suavemente a su puerta. Era una de las enfermeras, Laura, una joven de unos 30 años con una sonrisa perpetua. «Señora Elena, ¿va a venir a la actividad de esta tarde? Vamos a hacer origami». Elena sintió una ola de irritación irracional. «No, gracias. Creo que voy a descansar». «¿Está segura? Es muy divertido. Y es bueno para la motricidad fina». «Estoy segura». Laura asintió, pero Elena vio cómo la joven anotaba algo en su tableta. Probablemente algo como: la señora Martínez rechazó participar en la actividad programada. Todo era documentado aquí. Todo era monitoreado, evaluado, anotado. Después de que Laura se fue, Elena se miró en el pequeño espejo sobre su escritorio. Se veía cansada. Más que cansada, se veía derrotada. Como si algo esencial dentro de ella estuviera apagándose lentamente. Esa noche, durante la cena, observó a los otros residentes con nuevos ojos. Vio a un hombre mayor que intentaba cortar su carne y una enfermera inmediatamente acudió a hacerlo por él, aunque él claramente podría haberlo hecho solo si le hubieran dado más tiempo. Vio a una mujer intentando ponerse de pie de su silla y otra enfermera apareció instantáneamente a su lado, tomándola del brazo, guiándola como si fuera una niña. Todos estaban siendo cuidados, todos estaban seguros, y todos lentamente estaban perdiendo la capacidad de hacer cosas por sí mismos. Elena se dio cuenta de algo perturbador. Aquí, cada vez que intentabas hacer algo solo, alguien aparecía para hacerlo por ti, no por crueldad, sino por eficiencia. Era más rápido, más fácil, más seguro para el personal hacerlo ellos mismos que esperar a que un anciano con dedos temblorosos lo intentara. Pero con cada cosa que hacían por ti, perdías un poco más de ti mismo. Después de 2 semanas, Elena notó que ya no se levantaba tan temprano. ¿Para qué? No había razón para estar despierta antes de que sonara el timbre del desayuno. Notó que había dejado de intentar abrir frascos difíciles o alcanzar cosas en estantes altos. Simplemente pedía ayuda inmediatamente. Notó que había comenzado a esperar que le dijeran qué hacer en lugar de decidirlo ella misma. Estaba convirtiéndose en una niña otra vez. Una niña de 76 años que necesitaba que le dijeran cuándo comer, cuándo dormir, qué hacer con su tiempo. Una tarde, Elena estaba sentada en el jardín cuando se le acercó un hombre que no había visto antes. Era alto,
delgado, con el cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes. Debía tener 80 años o más, pero se movía con una energía que contrastaba con la mayoría de los otros residentes. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el banco junto a Elena. Ella asintió, y el hombre se sentó con un suspiro de alivio. Antonio Vargas, se presentó, extendiendo su mano. Elena Martínez, respondió ella, estrechándola. Se quedaron en silencio por un momento, observando a una ardilla que corría por el césped. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó finalmente Antonio. 2 semanas y media. Antonio asintió lentamente. Yo llevo 8 meses. Vine después de que mi hija decidió que ya no podía vivir solo. Tuve una caída, ¿sabe? Nada serio, solo un tropezón tonto en la cocina, pero fue suficiente para asustarla. ¿Y cómo es?, preguntó Elena. Después de 8 meses, me refiero. Antonio miró hacia el edificio principal de la residencia y Elena vio algo en su expresión que reconoció. Tristeza, pero también resignación. Es cómodo, dijo finalmente. Es seguro. Todos son muy amables. Hizo una pausa. Pero cada día que pasa, siento que soy un poco menos yo mismo. Es como... ¿Conoce esos experimentos donde ponen una rana en agua tibia y van calentándola gradualmente? La rana nunca salta, porque el cambio es tan lento que no lo nota hasta que es demasiado tarde. Miró a Elena directamente. Este lugar es el agua tibia, señora Martínez, y todos nosotros somos las ranas. Esas palabras persiguieron a Elena durante días. Observaba a los otros residentes con renovada atención. Vio cómo algunos que habían llegado después que ella ya se estaban acomodando en la rutina, dejando que el sistema los absorbiera. Vio cómo se movían más despacio cada día, hablaban menos, esperaban más. 3 semanas después de llegar, Elena tuvo un momento de claridad absoluta. Estaba sentada en la sala común, medio escuchando a Rosa quejarse sobre lo salada que había estado la sopa del almuerzo, cuando de repente se dio cuenta de algo. No podía recordar la última vez que alguien le había pedido su opinión sobre algo que importara. No podía recordar la última vez que había tomado una decisión real sobre su propia vida. No podía recordar la última vez que se había sentido necesaria. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta, mirando el techo de su pequeña habitación, pensando en Roberto. Recordó una conversación que habían tenido años atrás, cuando visitaron a un amigo en un asilo similar. Si alguna vez termino en un lugar así, había dicho Roberto en el camino a casa, quiero que me prometas que me sacarás, no importa lo que cueste. Prefiero estar en casa y arriesgarme a caerme que estar en una jaula dorada. Elena no había pensado mucho en esas palabras entonces, pero ahora, acostada en esta cama desconocida, en esta habitación desconocida, entendía exactamente lo que Roberto había querido decir. A la mañana siguiente, Elena llamó a Mariana. «Necesito irme de aquí», dijo sin preámbulos. Hubo una pausa. «Mamá, ¿pasó algo malo? ¿Alguien te trató mal?» «No», admitió Elena. «Todos son maravillosos. Ese es el problema. Son tan maravillosos que me están haciendo desaparecer». No fue fácil explicarlo. ¿Cómo le dices a tu hija que un lugar perfectamente bueno, seguro y cómodo te está matando lentamente por dentro? ¿Cómo explicas que preferirías el riesgo de vivir sobre la garantía de simplemente existir? Pero Mariana, que conocía a su madre mejor que nadie, lo entendió. «Está bien, mamá», dijo finalmente. «Si quieres irte, te irás. Pero necesitamos un plan. No puedes simplemente volver a casa y fingir que todo está bien. Necesitas ayuda». Y así, Elena pasó a la segunda opción: contratar a alguien para que la ayudara en casa. Patricia pareció genuinamente sorprendida cuando Elena le dijo que se iría. «Hicimos algo mal, señora Martínez. Si hay algo que podamos mejorar». «No», la interrumpió Elena gentilmente. «No hicieron nada mal. Este lugar es maravilloso. Simplemente no es para mí».
Le tomó 2 días empacar sus cosas y despedirse de las pocas personas con las que había conectado. Antonio la encontró en el jardín la tarde antes de su partida. «Así que se va», dijo. Y no era una pregunta. «Sí». Sabia decisión. Se quedó en silencio por un momento. Ojalá tuviera su coraje. Elena tomó su mano arrugada. «Nunca es demasiado tarde, Antonio. Nunca es demasiado tarde para elegir vivir en lugar de solo existir». Cuando Sofía llegó a recogerla al día siguiente, Elena sintió como si estuviera siendo liberada de prisión. Respiró profundamente mientras cruzaban las puertas de la residencia por última vez. El aire olía diferente afuera, a libertad, a posibilidades, a vida real. «Vamos a casa, mamá», dijo Sofía, y Elena sintió lágrimas picar sus ojos. «Sí», susurró, «vamos a casa». Pero regresar a casa no significaba que los problemas hubieran desaparecido. La casa todavía estaba vacía. Elena todavía temblaba ocasionalmente. Todavía había momentos en los que se sentía insegura, vulnerable, asustada. Por eso Mariana había organizado la segunda solución, una cuidadora. Su nombre era Gabriela Soto, una mujer de unos 45 años con cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y una sonrisa profesional. Llegó un lunes por la mañana con referencias impecables, certificados de capacitación y una lista de servicios que podía proporcionar. «Puedo cocinar, limpiar, ayudar con el cuidado personal si es necesario», explicó mientras Elena le mostraba la casa. «También puedo acompañarla a citas médicas, ayudarla con las compras, cualquier cosa que necesite». Elena la encontró competente y agradable. Gabriela era eficiente, organizada y claramente sabía lo que hacía. El primer día limpió la casa de arriba a abajo, preparó una semana de comidas que guardó cuidadosamente etiquetadas en el refrigerador y organizó los medicamentos de Elena en un dosificador semanal. «Todo listo», anunció Gabriela al final del día. «Volveré mañana a las 8 en punto». Esa noche, Elena cenó una de las comidas que Gabriela había preparado: pollo al horno con verduras asadas. Estaba delicioso, perfectamente sazonado, saludable, pero mientras comía sola en su mesa, Elena se dio cuenta de que no había elegido qué cenar, no había decidido qué cocinar, no había participado en ninguna parte del proceso. Los siguientes días siguieron un patrón similar. Gabriela llegaba puntualmente a las 8 de la mañana, preparaba el desayuno de Elena, luego comenzaba con las tareas del día. Limpiaba, lavaba la ropa, organizaba, todo con una eficiencia admirable. Pero Elena notó algo desconcertante. Cada vez que intentaba hacer algo por sí misma, Gabriela aparecía para hacerlo por ella. «Déjeme a mí, señora Elena», decía Gabriela cuando Elena intentaba lavar su taza de café. «Para eso estoy aquí. Yo puedo hacer eso», decía cuando Elena intentaba doblar su ropa limpia. «Usted descanse. Permítame ayudarla», decía cuando Elena alcanzaba algo en un estante alto, aunque Elena podía alcanzarlo perfectamente bien con un poco de esfuerzo. Al principio, Elena apreciaba la ayuda. Era agradable no tener que preocuparse por las tareas domésticas, no tener que cargar bolsas pesadas del supermercado, no tener que subirse a escaleras para cambiar bombillas. Pero después de unas semanas, comenzó a notar algo familiar. Ese mismo sentimiento que había tenido en la residencia. Esa sensación de estar siendo manejada, no ayudada. Gabriela era maravillosa en lo que hacía. Era puntual, confiable, profesional, pero tenía su propia forma de hacer las cosas, y esa forma no siempre coincidía con la de Elena. Los platos no se guardaban donde Elena los había guardado durante 30 años. La ropa se doblaba diferente. Las toallas se organizaban por color en lugar de por tamaño. Los muebles se movían ligeramente cuando Gabriela limpiaba y nunca volvían exactamente a su lugar original. Eran cosas pequeñas, insignificantes incluso, pero en conjunto hacían que Elena se sintiera como una invitada en su propia casa. Peor aún,
era la pérdida de espontaneidad. Si Elena decidía que quería hornear galletas una tarde, tenía que esperar a que Gabriela no estuviera usando la cocina. Si quería reorganizar su armario, Gabriela insistía en ayudar, lo que significaba que el armario terminaba organizado de la manera de Gabriela, no de Elena. «Solo estoy tratando de ayudar», decía Gabriela cuando Elena trataba gentilmente de explicarle que quería hacer ciertas cosas sola. Y esa era la verdad. Gabriela estaba tratando de ayudar. Estaba haciendo exactamente lo que se le pagaba por hacer. El problema no era Gabriela. El problema era el arreglo en sí. Elena se dio cuenta de algo fundamental. Cuando pagas a alguien para que cuide de ti, la dinámica cambia inherentemente. Ya no es una relación de iguales. Te conviertes en el empleador, o peor, en el paciente, y la otra persona se convierte en la proveedora de servicios, en la cuidadora, en la que sabe más. Las conversaciones entre Elena y Gabriela eran siempre educadas pero superficiales. Hablaban sobre el clima, sobre qué hacer para la cena, sobre si Elena tenía citas médicas próximas. Pero nunca hablaban de cosas reales. Gabriela nunca le pedía consejo a Elena. Nunca le preguntaba qué pensaba sobre algo importante. Nunca la trataba como a alguien cuya opinión tuviera valor más allá de decidir entre pollo o pescado para el almuerzo. El costo también era un problema que Elena no podía ignorar. Gabriela cobraba 1,200 pesos por día, 5 días a la semana. Eso sumaba casi 24,000 pesos al mes. Elena tenía ahorros y su pensión, pero no era infinito. A este ritmo, sus recursos se agotarían en unos pocos años. Pero más que el dinero, lo que realmente molestaba a Elena era la sensación de inutilidad. Con Gabriela haciendo todo, ¿qué quedaba para Elena? ¿Cuál era su propósito? ¿Solo sentarse y mirar mientras otra persona vivía en su casa? Una tarde, después de que Gabriela se fuera, Elena se paró en su cocina inmaculadamente limpia y se sintió completamente perdida. Esta era su cocina, donde había preparado miles de comidas para su familia, donde había enseñado a sus hijos a cocinar, donde Roberto solía robarle besos mientras ella picaba verduras, y ahora se sentía como el set de una revista, perfecto pero sin vida. Esa noche, Elena llamó a Daniel. «¿Cómo va todo con la cuidadora, mamá?», preguntó su hijo. Elena vaciló. Es muy buena en lo que hace, pero...» Elena cerró los ojos. «Pero me siento como si estuviera viviendo en un hotel, como si fuera una invitada en mi propia vida». Hubo un largo silencio del otro lado. «¿Qué quieres hacer, mamá?». «No lo sé», admitió Elena, «pero sé que esto no está funcionando tampoco». Después de 3 meses con Gabriela, Elena tomó otra decisión difícil. Le agradeció por su excelente trabajo, le dio una bonificación generosa y terminó el arreglo. Gabriela pareció comprenderlo, aunque Elena vio preocupación en sus ojos. «¿Estás segura de que estará bien sola?», preguntó Gabriela. «Lo estaré», dijo Elena, deseando poder creerlo del todo. Después de que Gabriela se fue por última vez, Elena se sentó en su sala de estar y miró a su alrededor. 2 intentos, 2 fracasos. La residencia había sido demasiado restrictiva. La cuidadora había sido demasiado invasiva. ¿Qué quedaba? Quedaba la tercera opción, la que Sofía había sugerido desde el principio: mudarse con familia. Sofía llamó esa noche, como si hubiera sentido que Elena estaba lista para considerar su oferta. «Mamá, la invitación sigue en pie. Puedes venir a vivir con nosotros. Los niños estarían encantados, y me gustaría tenerte cerca». Elena podía escuchar la sinceridad en la voz de su hija. Sofía realmente quería que viniera. No era obligación, era amor. «Déjame pensarlo», dijo Elena. Esa noche, Elena hizo una lista mental de pros y contras. Pros: estaría rodeada de familia, tendría a sus nietos cerca, no estaría sola. Sofía podría ayudarla si necesitaba algo. Contras: estaría en la ciudad de otra persona, en la casa de otra persona, viviendo la vida de otra persona. Pero, ¿qué otra opción tenía?
Las otras dos habían fracasado. Quizás vivir con familia era la respuesta después de todo. Una semana después, Elena empacó nuevamente sus cosas y se mudó a Córdoba para vivir con Sofía, su esposo Martín, y sus dos hijos, Matías, de 9 meses, y la mayor, Laura, de 5 años. La casa de Sofía era moderna y espaciosa en un barrio familiar de las afueras de Córdoba. Tenía un jardín trasero grande donde Laura jugaba, un garaje doble y 4 dormitorios. Le habían preparado a Elena el cuarto de invitados en la planta baja, pensando que sería más fácil para ella no tener que subir escaleras constantemente. «Este será tu espacio, mamá», dijo Sofía mientras le mostraba la habitación. «Puedes decorarlo como quieras, puedes traer lo que quieras de tu casa». La habitación era bonita. Paredes color crema, una cama grande con un cubrecama suave, un armario empotrado, incluso un pequeño baño privado. Sofía había colgado algunas de las fotos favoritas de Elena en las paredes y había puesto flores frescas en la mesita de noche. «Es precioso, cariño», dijo Elena, abrazando a su hija. «Gracias». Los primeros días fueron como estar de vacaciones. Elena disfrutaba viendo a sus nietos todos los días. Laura era una niña dulce y curiosa que constantemente le pedía a su abuela que le leyera cuentos o jugara con ella. Matías era un bebé alegre que se reía cuando Elena hacía caras graciosas. Las cenas familiares eran ruidosas y llenas de vida, muy diferente de las comidas solitarias a las que Elena se había acostumbrado. Sofía parecía genuinamente feliz de tener a su madre allí. Charlaban mientras preparaban el desayuno juntas, veían telenovelas por la tarde, se quedaban despiertas tarde hablando sobre cosas triviales y profundas por igual. Pero gradualmente, Elena comenzó a notar las grietas en este arreglo también. La casa de Sofía funcionaba en un horario muy diferente al de Elena. Sofía y Martín eran ambos profesionales ocupados. Sofía trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa grande y Martín era ingeniero civil. Sus mañanas empezaban temprano y frenéticamente: preparar el desayuno, vestir a Laura, preparar la mochila de la escuela, llevar a Laura al jardín de infantes, dejar a Matías con la niñera que venía durante el día, salir corriendo al trabajo. Elena trataba de ayudar, pero se movía más lento que ellos. Para cuando terminaba de vestirse por la mañana, el caos de la rutina matutina ya había terminado, y todos se habían ido. Las tardes no eran mucho mejores. Sofía llegaba a casa cansada del trabajo. Tenía que preparar la cena, bañar a los niños, ayudar a Laura con sus tareas preescolares, acostar a Matías. Martín trabajaba largas horas y a menudo llegaba a casa justo a tiempo para la cena. Elena intentaba ayudar donde podía. Jugaba con Laura para mantenerla ocupada mientras Sofía cocinaba. Sostenía a Matías cuando lloraba. Doblaba la ropa limpia. Ponía la mesa para la cena. Pero había tanto que no podía hacer. No podía levantar a Matías cuando estaba en su cuna alta. Era demasiado pesado y Elena tenía miedo de dejarlo caer. No podía correr tras Laura cuando la niña decidía que no quería bañarse. No podía cocinar cenas complejas. Sus manos temblaban demasiado para cortar verduras rápidamente o para manejar ollas pesadas. Y lentamente, Elena comenzó a sentir que estaba en el camino en lugar de ser de ayuda. Había pequeños momentos que lo dejaban claro, como cuando Elena estaba en la cocina tratando de ayudar con la cena y Sofía tenía que pedirle educadamente que se moviera para poder llegar a la nevera. O cuando Elena sugería un juego para jugar con Laura y la niña decía: «No, abuela, no así. Así es como mami lo hace». O cuando Martín llegaba a casa y claramente solo quería relajarse, pero tenía que hacer conversación educada con su suegra. Elena se dio cuenta de que estaba viviendo en el mundo de otra persona, siguiendo las reglas de otra persona, adaptándose al ritmo de otra persona.
Y a los 76 años, después de toda una vida de tomar sus propias decisiones, eso era más difícil de lo que había imaginado. Las tensiones comenzaron a aparecer de maneras sutiles. Una noche, Elena no podía dormir y bajó a la cocina para prepararse un té. Se movió tan silenciosamente como pudo, pero aparentemente no lo suficiente. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sofía le mencionó casualmente: «Mamá, si necesitas algo por la noche, podrías avisarme». Martín es un sueño muy ligero y el ruido en la cocina lo despertó. Otra vez, Elena había movido algunos de los juguetes de Laura que estaban esparcidos por toda la sala de estar, ordenándolos en sus cajas. Laura lloró porque abuela arruinó mi juego, y Sofía tuvo que consolarla mientras le explicaba suavemente a Elena que a Laura le gustaba dejar sus cosas de cierta manera. Elena comenzó a sentirse como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no molestar, de no interrumpir, de no ser un problema. Un sábado por la tarde, aproximadamente 6 semanas después de que Elena se mudara, estaba sentada en el jardín trasero viendo a Laura jugar, mientras Sofía amamantaba a Matías en una mecedora del patio. Martín estaba dentro, viendo un partido de fútbol. Sofía estaba hablando por teléfono con su hermana Mariana, sin darse cuenta de que Elena podía escucharla desde donde estaba sentada. «No, no es eso», estaba diciendo Sofía, su voz sonando cansada. «Mamá es maravillosa, de verdad. Es solo que todo toma más tiempo ahora, ¿sabes? Llegar a lugares, hacer las cosas, incluso conversaciones simples. Tengo que explicar todo 2 veces porque ella no escuchó la primera vez, o tiene que sentarse y descansar en medio de hacer las compras. O Sofía se detuvo y Elena imaginó a Mariana diciendo algo del otro lado. «Sí, lo sé, y me siento terrible por siquiera pensarlo, pero a veces siento que en lugar de 3 personas en esta casa ocupándose de 2 niños, ahora son 2 personas ocupándose de 3». Ese comentario atravesó a Elena como un cuchillo. Sofía no estaba siendo cruel, ni siquiera estaba siendo injusta, estaba siendo honesta, y esa honestidad dolía más que cualquier insulto. Elena se levantó silenciosamente y entró a la casa, subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de su cama. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo se sentó allí, sintiendo el peso de la realización asentarse sobre ella como una manta pesada. No importaba cuánto la amaran, no importaba cuánto lo intentaran todos. Esto no funcionaba. No funcionaba porque Sofía y Martín tenían sus propias vidas, vidas ocupadas y complicadas. No funcionaba porque Elena no encajaba naturalmente en esas vidas. No funcionaba porque, por mucho que todos lo intentaran, ella no era parte integral de esta familia nuclear. Era una adición, y las adiciones, sin importar cuán bien intencionadas, siempre requieren ajuste. Y los ajustes, con el tiempo, se sienten como cargas. Esa noche, durante la cena, Elena observó a su familia. Vio cómo Sofía y Martín se comunicaban con miradas, ese lenguaje silencioso que las parejas desarrollan después de años juntos. Vio cómo Laura hablaba animadamente sobre su día en el jardín, buscando la atención de sus padres. Vio cómo Matías golpeaba su bandeja de la silla alta, riendo. Esta era su familia. Eran hermosos, felices, completos, y ella era extra. Una pieza que no encajaba del todo en el rompecabezas. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Elena le pidió a Sofía que hablaran. Se sentaron en la mesa de la cocina, cada una con una taza de té. Elena miró a su hija, vio las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. «Necesito volver a casa, cariño», dijo Elena gentilmente. Sofía negó inmediatamente con la cabeza. «Mamá, no. Si escuchaste lo que dije por teléfono hoy, yo no». «No se trata de lo que dijiste», la interrumpió Elena.
Se trata de lo que sentiste. Y tenías razón. Esto es mucho para ti. Tienes tu propia familia de la que ocuparte. No deberías tener que ocuparte de mí también. Pero te amo, mamá. Quiero que estés aquí. Lo sé, mi amor. Y yo te amo. Por eso necesito irme. Elena tomó la mano de su hija. Tú tienes tu vida aquí, una vida hermosa, y yo necesito encontrar mi propia forma de vivir la mía. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Pero ¿cómo, mamá? Ya intentaste las otras opciones. ¿Qué más queda? Elena no tenía respuesta. Honestamente, no sabía qué más quedaba. Pero sabía que no podía quedarse aquí, convirtiéndose lentamente en una carga para su hija, viendo cómo su presencia complicaba la vida de Sofía en lugar de enriquecerla. 3 días después, Martín condujo a Elena de vuelta a Mendoza. El viaje fue largo y mayormente silencioso. Cuando finalmente llegaron a su casa, Martín la ayudó a llevar sus maletas adentro. «Señora Elena», dijo antes de irse, «si necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que llamar. Sofía y yo la queremos. Esto no cambia eso». «Lo sé», dijo Elena abrazándolo. «Gracias, Martín. Cuida de mi niña». Después de que se fue, Elena se paró sola en su casa una vez más. 3 intentos, 3 fracasos, la residencia que la había manejado hasta que sintió que desaparecía. La cuidadora que la había ayudado hasta que sintió que no servía para nada. La familia que la había amado pero en cuyas vidas ya no encajaba. Elena caminó lentamente a través de su casa, tocando superficies familiares. El respaldo del sofá donde Roberto solía sentarse a leer el periódico. La mesa de la cocina donde habían comido miles de comidas. El espejo del pasillo donde solía revisar su apariencia antes de salir al trabajo. Esta era su casa, su hogar, y estaba completamente, absolutamente sola en él. Se sentó en su silla favorita junto a la ventana y miró hacia la calle. El barrio se veía igual que siempre. Los mismos árboles alineados en la acera, las mismas casas con sus jardines ordenados, los mismos vecinos pasando ocasionalmente. Y Elena se dio cuenta de algo profundo y perturbador. El problema no era dónde vivía, el problema era cómo vivía. O más exactamente, el problema era que ya no estaba viviendo realmente, solo existiendo. Día tras día, solo existiendo. Los días siguientes pasaron en una niebla. Elena hacía las cosas que tenía que hacer, levantarse, vestirse, comer, dormir, pero eran movimientos automáticos, sin propósito real. ¿Para qué se levantaba? ¿Para quién se vestía? ¿Por qué comer cuando nadie compartía las comidas contigo? Sentada en su porche una tarde, Elena observó el barrio con ojos diferentes. Vio a una madre joven luchando para sacar comestibles del coche mientras intentaba evitar que su hijo pequeño corriera a la calle. Vio a un hombre de mediana edad luchando con una podadora que claramente no quería arrancar. Vio a una adolescente caminando lentamente por la calle, los hombros caídos, la expresión miserable, claramente habiendo tenido un mal día en la escuela. Toda esta vida sucediendo a su alrededor, y ella sentada aquí, invisible, irrelevante. Elena cerró los ojos y pensó en Roberto. Pensó en cómo él siempre había sido la persona a quien todos acudían cuando necesitaban ayuda, el vecino cuyo grifo goteaba, la amiga cuyo coche no arrancaba, el nieto que necesitaba ayuda con un proyecto de ciencias. Roberto había tenido un propósito hasta el día en que murió. Y ella, ¿cuál era su propósito ahora? Solo esperar. Esperar a que sus hijos la visitaran, esperar a que su cuerpo finalmente fallara del todo, esperar a que la muerte llegara. Esa noche, Elena se sentó en su cama, incapaz de dormir. Miró las fotos en su mesita de noche. Roberto sonriendo, su brazo alrededor de ella en su 25º aniversario. Sus hijos, cuando eran pequeños, cubiertos de barro después de jugar en el jardín, nietos en varios cumpleaños. Toda una vida en esas fotos.
una vida de significado, de propósito, de importancia. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Cuándo había pasado de ser Elena Martínez, enfermera, esposa, madre, amiga, a ser solo una anciana a la que había que cuidar? No tenía respuesta, solo tenía la pregunta, y esa pregunta la perseguía. A la mañana siguiente, Elena se despertó sin ningún plan real. Se preparó café, aunque le salió aguado porque sus manos temblaban mientras medía los granos. Se sentó a la mesa de la cocina y miró por la ventana mientras bebía a sorbos el café mediocre. Alguien tocó la puerta. Elena se sobresaltó, sorprendida. No esperaba visitantes, casi nunca tenía visitantes. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un hombre joven al que reconoció vagamente. Vivía en la casa de al lado. Del otro lado, la que había estado vacía durante meses hasta que se mudó hace aproximadamente un mes. «Hola», dijo el joven, luciendo un poco avergonzado. «Soy Federico, su vecino». «Elena Martínez», respondió ella automáticamente, aunque obviamente él sabía dónde vivía. «Señora Elena, lo siento por molestarla así de la nada, pero tengo un problema y no sé a quién más pedirle ayuda». Miró hacia atrás a su casa. «Mi novia y yo nos acabamos de mudar y estamos tratando de arreglar la cocina, pero hay una llave de paso o algo que gotea debajo del fregadero y no tengo idea de qué hacer al respecto. Vi que usted ha vivido aquí por mucho tiempo y pensé que tal vez conociera a un plomero o algo». Elena vaciló. 42 años de estar casada con un hombre que podía arreglar casi cualquier cosa le habían enseñado algo. «Puedo echar un vistazo», dijo antes de pensarlo realmente. La sorpresa en la cara de Federico fue casi cómica. «¿De verdad? No quiero molestarla». «No es molestia», dijo Elena, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. «Déjeme traer mis zapatos». La cocina de Federico estaba en desorden, cajas por todas partes, platos sin empacar apilados en las encimeras. Una mujer joven con cabello oscuro recogido en un moño desordenado estaba de rodillas frente al fregadero, mirando frustrada el charco de agua en el piso. «Amor, esta es la señora Elena de al lado», presentó Federico. «Señora Elena, mi novia Carolina». «Hola», dijo Carolina luciendo exhausta. «Gracias por venir. Esto es un desastre». Elena se arrodilló junto al fregadero, sus rodillas protestando pero aguantando. Miró debajo, usando la linterna de su teléfono para ver mejor. El problema era obvio. La tuerca que conectaba la tubería de desagüe con el fregadero estaba floja. «Necesito una llave inglesa», dijo Elena. «¿Tienen herramientas?» Federico corrió a buscar su caja de herramientas. Elena encontró la llave del tamaño correcto y con manos que recordaban más de lo que esperaba, apretó la tuerca. El agua dejó de gotear. «¿Eso es todo?», preguntó Carolina, incrédula. «Eso es todo», confirmó Elena, poniéndose de pie lentamente. Solo estaba floja, pero deberían revisar las otras conexiones también. A veces, cuando una cosa se afloja, las otras no están muy lejos detrás. Federico y Carolina la miraban como si acabara de realizar un milagro. «No puedo creerlo», dijo Federico. «Estábamos a punto de llamar a un plomero. Eso nos habría costado cientos de pesos». «Solo una tuerca floja», dijo Elena con una pequeña sonrisa. «Roberto, mi esposo, me enseñó algunas cosas básicas a lo largo de los años». «¿Podemos ofrecerle algo?», preguntó Carolina. «¿Café? ¿Té? ¿Dinero? ¿Algo?». Elena negó con la cabeza. «No necesitan pagarme, soy su vecina, los vecinos se ayudan entre sí». Mientras caminaba de regreso a su casa unos minutos después, Elena se dio cuenta de algo extraño. Se sentía más ligera, como si algo dentro de ella que había estado apretado se hubiera aflojado un poco. Había sido útil. Alguien había necesitado su ayuda y ella la había proporcionado. Por primera vez en meses había importado. Era una cosa tan pequeña, tan insignificante, pero se sentía enorme. 3 días después, volvió a suceder.
Elena estaba regando las pocas plantas que mantenía en el frente de su casa cuando una mujer que vivía al otro lado de la calle cruzó corriendo hacia ella. Se veía frenética. «Señora Elena», la mujer jadeaba ligeramente. «Por favor, necesito un favor enorme, y sé que esto es mucho pedir, pero podría quedarse con mi hijo por una hora. Mi niñera canceló en el último minuto y tengo una cita con el dentista que llevo esperando 2 meses, y si no voy ahora, tendré que esperar otros 2 meses, y...» «Está bien», interrumpió Elena gentilmente. «Puedo cuidar a tu hijo». La mujer casi lloró de alivio. «¿De verdad? Oh, gracias, gracias. Se llama Tomás. Tiene 7 años. Es un buen niño, lo prometo. Solo dele un refrigerio y déjelo ver televisión. Volveré en 1 hora, 2 máximo». Tomás resultó ser un niño flaco con rizos oscuros y ojos curiosos que hacían 1000 preguntas por minuto. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Los perros pueden ver colores? ¿Qué es lo más viejo que has visto? ¿Cuántos años tienes? Mi mamá dice que es de mala educación preguntar, pero tengo curiosidad. ¿Alguna vez viste un dinosaurio? Elena se rió, una risa real, profunda, que no había sentido en meses. «Los dinosaurios estaban extintos mucho antes de que yo naciera», dijo. «Pero una vez, cuando tenía tu edad, vi un fósil de dinosaurio en un museo». Los ojos de Tomás se agrandaron. «¿De verdad? ¿Cómo era?» Y así, Elena se encontró contándole a este niño pequeño sobre el museo al que su padre la había llevado cuando tenía 8 años, sobre cómo había estado segura de que el esqueleto de dinosaurio cobraría vida en cualquier momento, sobre cómo había tenido pesadillas durante semanas después, pero seguía queriendo volver. Tomás escuchó embelesado. Luego le mostró a Elena su libreta de dibujos, llena de bocetos de dinosaurios, naves espaciales y superhéroes. Elena le habló de sus propios hijos, de cómo solían dibujar en las paredes cuando pensaban que ella no estaba mirando. Cuando la madre de Tomás regresó, el niño estaba sentado en la mesa de la cocina de Elena, dibujando dinosaurios mientras Elena le contaba historias de su tiempo como enfermera. «Tomás, espero que te hayas portado bien», dijo su madre. «Mamá, la señora Elena es genial», anunció Tomás. «¿Sabías que una vez ayudó a traer 3 bebés al mundo en una sola noche?» Su madre miró a Elena con gratitud. «No sé cómo agradecerle». «No hay necesidad», dijo Elena. «Fue un placer». Y lo había sido. Un verdadero placer. Después de que se fueron, Elena se sentó en su cocina y se dio cuenta de algo. Las últimas 2 horas habían pasado volando. No había pensado en su soledad ni una vez. No había pensado en sus manos temblorosas, o en su edad, o en sus miedos. Había estado presente, viva, necesaria. Esa noche, Elena se acostó y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormida rápidamente, sin dar vueltas durante horas. Durante las siguientes semanas, algo comenzó a suceder, algo que Elena no había planeado, algo que simplemente se desarrolló orgánicamente. Federico y Carolina tocaron su puerta otra vez, esta vez preguntando si podía recomendarles un buen pediatra. Carolina estaba embarazada de 3 meses y acababan de mudarse a Mendoza. No conocían a nadie. Elena no solo les recomendó su antiguo colega, el doctor Ramírez, sino que se ofreció a acompañarlos a la primera cita si se sentían nerviosos. La madre de Tomás, que Elena descubrió que se llamaba Lucía, tocó una tarde preguntando si Elena podría cuidar a Tomás nuevamente. «Si es demasiado pedir, dímelo», dijo Lucía rápidamente. «Sé que cuidar a un niño enérgico de 7 años no es fácil, pero tú pareces ser la única persona en este barrio que realmente disfruta pasar tiempo con él. La mayoría de la gente simplemente enciende la televisión y lo ignora». «Me encantaría cuidar a Tomás», dijo Elena, y lo decía en serio. Un par de días después, una mujer mayor que vivía en la esquina tocó tímidamente. Se llamaba Beatriz, era viuda como Elena y había estado luchando con su computadora.
Mi nieto me ayudó a configurarla para que pudiera hacer videollamadas con él, explicó Beatriz. Pero ahora no puedo hacer que funcione, y él vive tan lejos que no puede venir a arreglarlo. ¿Sabes algo sobre computadoras? Elena sabía un poco, lo suficiente para ayudar a Beatriz a solucionar el problema. Y mientras lo hacían, terminaron hablando, realmente hablando, sobre ser viudas, sobre extrañar a sus esposos, sobre lo difícil que era cuando tus hijos vivían lejos. «Deberías venir a tomar té alguna vez», dijo Beatriz cuando Elena se iba. «Me gustaría», respondió Elena, y lo hizo. A la semana siguiente, Elena pasó una tarde con Beatriz, tomando té y comiendo bizcochos mientras hablaban sobre sus vidas. No era como las conversaciones superficiales que había tenido en la residencia. Era real, honesto, significativo. Fue entonces cuando Elena comenzó a darse cuenta de algo importante. Durante meses, había estado tratando de resolver su problema de soledad y dependencia, moviéndose a diferentes lugares, contratando diferentes servicios, viviendo con diferentes personas. Había estado tratando de encontrar a alguien que cuidara de ella. Pero lo que realmente necesitaba, lo que había estado faltando todo este tiempo, no era que alguien cuidara de ella, era tener a alguien de quien cuidar, algo que hacer, una forma de ser útil. En la residencia, todo se había hecho por ella. Con la cuidadora, todo se había hecho por ella. Viviendo con Sofía, aunque había intentado ayudar, principalmente había sido otra persona de quien cuidar. Pero ahora, aquí, en su propio barrio, la gente no venía a ella porque fuera una anciana necesitada. Venían porque ella tenía algo que ofrecer: conocimiento, experiencia, tiempo, compañía. Y al dar esas cosas, Elena estaba recibiendo algo invaluable a cambio: propósito. Las cosas continuaron desarrollándose naturalmente. Un día, Elena estaba en el jardín y notó a un hombre mayor luchando con algunas bolsas pesadas de tierra para plantar. Se acercó y le ofreció el uso de su carretilla. «Gracias», dijo el hombre, cuyo nombre era Jorge. «Mis hijas siguen diciéndome que contrate a alguien para que haga el trabajo del jardín, pero me gusta hacerlo yo mismo». «Lo entiendo», dijo Elena. «Hay algo en hacer las cosas con tus propias manos, ¿verdad?» Jorge asintió vigorosamente. «Exactamente. Me hace sentir, no sé, todavía capaz, supongo». «Lo eres capaz», dijo Elena con firmeza. Terminaron hablando durante una hora sobre jardinería, sobre cómo Jorge había aprendido de su padre, sobre cómo Elena había ayudado a Roberto con los rosales durante años. Antes de irse, Jorge mencionó que tenía algunos esquejes de una planta hermosa que estaba propagando. «¿Te gustaría algunos?», ofreció. «Florece cada primavera, las flores son preciosas». Elena aceptó. Y a la semana siguiente Jorge llegó con 3 pequeñas macetas. Juntos decidieron dónde plantarlas en el jardín de Elena. «¿Sabes?», dijo Jorge mientras trabajaban, «mi esposa murió hace 3 años. Desde entonces, la jardinería ha sido lo único que me mantiene cuerdo. Me da una razón para levantarme por la mañana». Elena entendía perfectamente. Poco a poco, el mundo de Elena comenzó a expandirse nuevamente. No dramáticamente, no de repente, pero de manera constante, orgánica. Lucía comenzó a pedirle regularmente que cuidara a Tomás. A Elena no le importaba. Tomás era un niño brillante, divertido, y ella disfrutaba de su compañía. Le enseñó a Tomás a hacer nudos, a plantar semillas, a hacer masa para galletas. Y Tomás, a cambio, le enseñó a Elena sobre videojuegos, dinosaurios modernos que los científicos habían descubierto recientemente y cómo buscar cosas en YouTube. Federico y Carolina la visitaban regularmente, trayéndole pequeños regalos cuando iban de compras, pidiéndole consejos sobre el embarazo, sobre decorar la habitación del bebé, sobre cómo sobrevivir al primer año de paternidad. Beatriz se convirtió en algo parecido a una amiga. Se turnaban para tomar té en las casas de las otras,
y a veces simplemente se sentaban juntas en silencio, haciendo sudokus o mirando televisión, disfrutando del simple confort de la compañía. Jorge volvía regularmente para revisar las plantas que había dado a Elena y terminaban hablando sobre proyectos de jardín, sobre sus hijos, sobre envejecer con gracia. Una tarde, un par de meses después de todo esto había comenzado, Elena estaba sentada en su porche cuando se dio cuenta de algo asombroso. No estaba esperando. Por primera vez en años, no estaba sentada esperando que pasara el tiempo, esperando que alguien la llamara, esperando que algo llenara el vacío. Estaba viviendo. Su calendario ya no estaba vacío. El martes por la tarde, Tomás venía después de la escuela. Los jueves, Elena y Beatriz tenían su hora de té. Los sábados, Jorge generalmente pasaba a revisar el jardín. Federico y Carolina aparecían espontáneamente, a veces solo para charlar. Y entre esas cosas programadas, había docenas de pequeñas interacciones. Un vecino saludando mientras pasaba, alguien pidiéndole que recibiera un paquete, una madre pidiéndole que vigilara a sus hijos jugando afuera por unos minutos. Ninguna de estas cosas era grande, ninguna era dramática, pero juntas formaban algo que Elena no había tenido en años, una comunidad. Elena se dio cuenta de algo profundo. Todo el tiempo había estado buscando en los lugares equivocados. Había estado buscando una institución que la cuidara, una persona que la manejara, una familia con quien vivir. Pero lo que realmente necesitaba ya estaba allí, justo en su propio barrio. Solo necesitaba abrirse a ello. Había algo más que Elena estaba aprendiendo, algo que no esperaba. Aceptar ayuda era más fácil cuando estabas dando ayuda también. Una tarde, Elena estaba luchando con algunas bolsas pesadas de comestibles. Jorge estaba pasando y las tomó sin decir una palabra, llevándolas hasta su puerta. «Gracias», dijo Elena, genuinamente agradecida. «Para eso están los vecinos», respondió Jorge con una sonrisa. Otro día, Elena se sentía particularmente débil y Beatriz notó que no había salido de su casa. Tocó la puerta con una olla de sopa casera. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo simplemente. No era un servicio profesional, no era una obligación familiar, era simplemente un ser humano cuidando de otro ser humano. Y esa diferencia lo era todo. Aproximadamente 4 meses después de que Elena había regresado de la casa de Sofía, sus 3 hijos vinieron a visitarla. Habían planeado el viaje juntos, preocupados de que su madre estuviera sola nuevamente después de que todas sus opciones hubieran fracasado. Lo que encontraron los sorprendió. La casa de Elena se veía diferente, más viva de alguna manera. Había flores frescas en la mesa, cortesía de Jorge. Había dibujos de Tomás en el refrigerador. La cafetera tenía una nota adhesiva con las palabras «Café con Beatriz, jueves 3 p.m». Y Elena misma se veía diferente. Todavía era una mujer de 76 años, con manos que ocasionalmente temblaban y pasos que a veces dudaban. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que se movía, que era diferente de la última vez que la habían visto. «Mamá, ¿te ves?» «Bien», dijo Mariana con cierta sorpresa. «Estoy bien», respondió Elena, y por primera vez en mucho tiempo lo decía sinceramente. Mientras preparaba el almuerzo para sus hijos, tocaron la puerta. Era Lucía con Tomás. «Lo siento muchísimo, señora Elena. Sé que tiene visita, pero mi jefe me acaba de llamar para una emergencia y...» «No hay problema», interrumpió Elena. «Tomás puede quedarse. De hecho, le presentaré a mis hijos». Tomás entró tímidamente, pero pronto estaba charlando con Daniel sobre dinosaurios mientras Elena terminaba de cocinar. Lucía se fue agradecida, prometiendo volver en un par de horas. Durante el almuerzo, Federico y Carolina tocaron la puerta brevemente para preguntarle a Elena sobre algo relacionado con el bebé. Se disculparon profusamente por interrumpir, pero Elena los invitó a entrar, les presentó a sus hijos y pasaron unos minutos conversando antes de irse.
Después del almuerzo, mientras Tomás jugaba en el jardín trasero, los tres hijos de Elena se quedaron en la sala con expresiones de asombro. «Mamá», dijo Sofía lentamente, «¿qué está pasando aquí exactamente?» Elena sonrió. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que vinimos aquí esperando encontrarte sola y miserable, y en cambio tienes. ¿Qué es esto? Un centro comunitario». «Es solo vida», dijo Elena. «Es solo personas viviendo, ayudándose mutuamente». Les contó sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses, sobre cómo había comenzado con pequeñas cosas, con Federico necesitando ayuda con su fregadero, con Tomás necesitando una niñera, sobre cómo se había convertido en algo más grande, en algo que se sentía como pertenencia. Entonces, todos estos vecinos solo, ¿pero te ayudan?, preguntó Daniel, todavía tratando de entender. «Y yo los ayudo a ellos», aclaró Elena. «Esa es la clave. No es caridad en ninguna dirección, es mutual, es equitativo». Mariana se quedó en silencio por un largo momento. Luego negó con la cabeza asombrada. «Mamá, básicamente has creado tu propio sistema de apoyo comunitario». Elena no había pensado en ello en esos términos, pero supuso que Mariana tenía razón. «Entonces, ¿ya no necesitas ayuda?», preguntó Sofía con cautela. «Por supuesto que necesito ayuda», dijo Elena honestamente. «Tengo 76 años. Todavía tengo días difíciles. Todavía tiemblo. Todavía me canso fácilmente. Pero ahora, cuando necesito ayuda, está disponible. Y cuando alguien más necesita ayuda, yo estoy disponible. Es equilibrado». Sus hijos se fueron ese fin de semana con una sensación muy diferente a cuando habían llegado. Todavía estaban preocupados por su madre, eso nunca cambiaría. Pero ya no estaban aterrorizados de que se cayera y se quedara sola durante días. Ya no sentían la presión aplastante de tener que resolver todo por ella. «Llámanos si nos necesitas», dijo Daniel al despedirse. «Lo haré», prometió Elena, «pero estaré bien». Y lo decía en serio. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, luego a la primavera. Las plantas que Jorge le había dado a Elena florecieron espectacularmente, llenando su jardín con color. Carolina tuvo a su bebé, una niña hermosa llamada Isabel, y Elena fue una de las primeras en conocerla. Tomás creció 2 centímetros y perdió un diente. Beatriz finalmente dominó las videollamadas y ahora hablaba con su nieto regularmente. Elena todavía tenía días difíciles, días en los que sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener una taza, días en los que sus piernas no querían cooperar, días en los que olvidaba cosas o se sentía confundida o simplemente se sentía vieja y cansada. Pero en esos días difíciles ya no estaba sola. Un día particularmente difícil, cuando Elena se sentía demasiado débil para cocinar, Beatriz apareció con cena. Otro día, cuando Elena estaba luchando con una lámpara rota, Federico vino a arreglarla. Cuando Elena tuvo que ir al médico para un chequeo y estaba nerviosa, Lucía se ofreció a acompañarla. Y cuando cualquiera de sus vecinos necesitaba algo, Elena estaba allí también. No siempre podía hacer trabajos físicos pesados, pero podía ofrecer consejo, compañía, una taza de té y un oído comprensivo. Una tarde de primavera, casi un año después de que todo esto había comenzado, Elena estaba sentada en su porche viendo a Tomás y a algunos otros niños del barrio jugar en la calle. Jorge estaba podando sus rosales mientras conversaban. Beatriz había venido para su té de los jueves y estaba sentada junto a Elena. Federico y Carolina pasaban con Isabel en su cochecito, deteniéndose para charlar. Elena miró a su alrededor, a estos vecinos que se habían convertido en amigos, en familia, en su comunidad, y sintió algo que no había sentido en años: contentamiento. No era felicidad eufórica, no era emoción, era algo más profundo, más permanente.
Era la sensación de pertenecer, la sensación de tener un propósito, la sensación de que importaba. ¿Sabes?, le dijo a Beatriz mientras tomaban su té. Cuando Roberto murió, pensé que mi vida había terminado. Pensé que la parte importante ya había pasado y que solo me quedaba esperar el final. ¿Y ahora?, preguntó Beatriz. Ahora sé que estaba equivocada. La vida no termina solo porque envejeces, solo cambia. Y el truco es... Elena buscó las palabras correctas. El truco es encontrar tu lugar en esa nueva versión de la vida. Beatriz asintió pensativa. Creo que tienes razón. He estado luchando con eso yo misma, sintiendo que soy una carga para mis hijos, sintiendo que mi tiempo ya pasó. Pero estar aquí, en este barrio, con todos ustedes, me hace sentir útil nuevamente. Porque eres útil, dijo Elena con firmeza. Todos lo somos. Esa noche, después de que todos se habían ido, Elena se sentó sola en su sala de estar. Pero no se sentía sola, no de la forma en que solía hacerlo, porque sabía que mañana la vida continuaría. Tomás vendría después de la escuela. Jorge pasaría para hablar sobre un nuevo rosal que quería plantar. Beatriz enviaría un mensaje de texto para confirmar su té del jueves. Elena ya no estaba esperando que algo llenara sus días. Sus días ya estaban llenos. Todavía vivía sola en su casa. Todavía tenía 76 años. Su cuerpo todavía la traicionaba ocasionalmente. Todavía había momentos de miedo, de incertidumbre, de soledad. Pero también había momentos de alegría, de propósito, de conexión. Y Elena, finalmente, entendía algo fundamental. Envejecer no significaba retirarse del mundo. No significaba esperar pasivamente a que otros te cuidaran. No significaba elegir entre independencia absoluta o dependencia absoluta. Significaba encontrar un nuevo tipo de interdependencia. Significaba construir una red de apoyo mutuo donde todos daban y todos recibían, donde la edad era solo un número, no una sentencia. Elena había intentado la residencia, donde todo se hacía por ella hasta que desaparecía. Había intentado la cuidadora, donde era manejada en lugar de ayudada. Había intentado vivir con familia, donde no encajaba del todo. Y finalmente, sin planearlo realmente, había encontrado algo mejor. Una comunidad donde podía ser ella misma, vulnerable y fuerte al mismo tiempo, necesitada y útil, anciana pero no insignificante. No era perfecto, nunca sería perfecto. Habría días difíciles por delante. Su salud continuaría deteriorándose eventualmente. Llegaría el día en que necesitaría más ayuda de la que esta comunidad informal podría proporcionar. Pero ese día no era hoy. Y hoy, en este momento, Elena Martínez estaba viva, conectada, importante. Estaba viviendo, no solo existiendo, y esa era toda la diferencia del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Elena tus propios miedos o esperanzas, te pido que hagas algo por mí. Dale like a este video, suscríbete a este canal donde compartimos historias reales de mujeres como tú, como yo, como Elena, historias que nos recuerdan que la vida no termina cuando envejecemos, solo se transforma. Y por favor, comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar. Tal vez una amiga que está luchando con decisiones similares. Tal vez tu madre, tu hermana, tu vecina. Porque Elena no es solo una mujer, es todas nosotras. Y su historia es nuestra historia. Déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿cómo imaginas tu propia vejez? ¿Qué te asusta? ¿Qué te da esperanza? Me encantaría leer tus pensamientos. Y si quieres continuar este viaje conmigo, si quieres escuchar más historias que tocan el alma y cambian perspectivas, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te prometo que no te arrepentirás. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la historia de Elena. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu vida. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu lugar en el mundo.
Nunca es demasiado tarde para volver a vivir. Hasta la próxima, mi querida amiga. Cuídate mucho.